volvió a cubrir de hojas el libro y se fue a casa. Allí, por si acaso aparecían los osos que se habían dejado el libro, o cualquier otra persona. Abel hizo tabletas de arcilla en donde ponía una flecha y su nombre, Abelardo Hassam de Chirico Pedernal, y las coció al fuego. Al día siguiente las fue colocando y los apoyó contra árboles o piedras, con la flecha siempre apuntando hacia su casa. Tenía que arrastrar las tabletas por el suelo atadas con una cuerda, de lo grandes que eran. Las colocó por muchos sitios de la isla y observó que a lo largo de la orilla había delgadas láminas de hielo, y por un instante tuvo la visión emocionada de un río helado que se podía atravesar andando. Pero enseguida recordó que un agua que corría tan rápida no se podía helar. Tenía curiosidad por saber si el reloj andaba. A fuerza de hurgar y empujar con un palo las estrías de la corona, consiguió hacerlas girar una docena de veces. El reloj empezó a hacer tic-tac, tic-tac, los sonidos a los que ya se había acostumbrado, el rugido y gorgoteo del río, el lamento y el gemido del viento, el tamborileo y goteo de la lluvia, el gorjeo de los pájaros y el chirrido de los insectos. Tenían ritmos naturales, irregulares. Eran muy sedantes, pero la cadencia uniforme y mecánica del reloj le proporcionaba algo que hasta entonces había echado de menos en aquel lugar salvaje. Ella y el libro le ayudaban a sentirse en contacto con el mundo civilizado de donde procedía. La hora que el reloj pudiera decirle no le era de ninguna utilidad, pero necesitaba su tic-tac. Abel llevaba una existencia atareada. Había gastado todas las páginas de su cuadernito de notas, poniendo a flotar mensajes por el río, pero todavía hacía algunas señales de humo, y de vez en cuando, aunque pareciera un esfuerzo vano, se subía a su árbol y agitaba su camisa manchada y hecha jirones. Tenía su libro para leerlo y pensar en él. Había que ocuparse de dar cuerda al reloj. Seguía haciendo esculturas y, naturalmente, tenía que atender a sus necesidades materiales. También le tenía tareado el tomarse las cosas con calma. Había descubierto que solo tomándolas con calma se podía meditar sobre ellas debidamente. Una noche, cuando descansaba bajo las estrellas, disfrutando del murmullo del río y del viento de noviembre, una sombra alada se cernió de repente sobre él, apagando las estrellas que habían estado contemplando. El instinto se hizo ponerse en pie y meterse de cabeza en una rendija entre dos peñas. Con mudo terror se acurrucó en la rendija mientras el búho, con sus garras como garfios, trataba de sacarle. El animal se posó en la peña y empezó a hurgar, mientras Abel se encogía y se agazapaba cada vez más hacia el fondo de la hendidura. Luego el búho dejó de hurgar y anduvo escarbando sobre la peña, oteando la noche con ojos inescrutables. Por fin alzó el vuelo y se posó en un árbol. Abel veía la silueta oscura del búho entre las ramas y más allá las estrellas vibrantes. ¿De dónde había venido aquel intruso? Le había asombrado el sigilo con el que el animal se había dejado caer del cielo. No se había oído ningún batir de alas, ninguna agitación. Era espeluznante que un asesino alado pudiera abalanzarse sobre uno tan silenciosamente. La estrella de Abel estaba allá arriba, entre las otras. Parecía decir: «Os veo a los dos». Abel escapó de su refugio
y se lanzó a la carrera hacia el tronco. El búho estaba a sus espaldas. Abel corría a toda velocidad. Se quedó sin respiración cuando el búho le agarró. Se sintió cogido y alzado en volandas, muerto de espanto por el aire siniestro. Tuvo entonces el acierto y las fuerzas justas para ello de sacar la navaja, desplegar la hoja y acuchillar frenéticamente los dedos callosos del búho. Con un chillido, el búho le soltó y Abel cayó sin miedo alguno a la caída. Atolondrado, corrió a su casa, se metió precipitadamente y taponó la entrada con piedras. Al momento siguiente sintió que el búho aterrizaba sobre el tronco hueco y sus entrañas se estremecieron. Se acurrucó inmóvil en un rincón. Oía al búho revolverse justo encima de él, solo a una cola de distancia. A medida que la noche avanzaba, el terror pasó a ser resentimiento. El ratón pensó en la posibilidad de presentar batalla al búho con su navaja, sacarle sus estúpidos ojos con un palo afilado, prender fuego a sus plumas con una antorcha y matarlo. Indignado y sin miedo, se durmió. Por la mañana renació en él la prudencia. Se asomó cautelosamente a las ventanas, torciendo el cuello para asegurarse de que no había ningún verdugo en el tejado. Pasó casi todo aquel día en su lecho de pelusa de algodoncillo y solo se aventuró a salir a última hora de la tarde, llevando al hombro una larga pértiga con una navaja abierta atada a la punta. Durante bastante tiempo, a partir de su encuentro con el búho, fue extremadamente precavido, incluso en pleno día, cuando se supone que los búhos duermen.